No es posible que una sentencia no vea los avances, o haga caso omiso de los avances que ha dado la ciencia y que además implican una posible condenatoria injusta de una persona. Son muchas las lecciones que deja el fallo de la Corte Interamericana, son muchas las aristas que abre para evitar una futura condena no solo de nuestro país, sino en realidad del ámbito interamericano. En lo que respecta al juez independiente, imparcial, queda mucho trabajo por hacer, porque el derecho al recurso no es simplemente aplicar o simplemente atender a todos los reclamos de las partes, sino que hay que dar garantía de que quien va a resolver lo va a hacer por las razones que el derecho le da y no en presiones tanto internas como externas. Un juez expuesto a los juicios mediáticos, un juez expuesto a presiones del Poder Judicial a nivel interno, a la revocatoria de su nombramiento en caso de que haga una interpretación del derecho contraria a sus superiores, es un juez que no puede juzgar a un ciudadano de forma imparcial. Y en ese sentido también se vulnera la garantía de el derecho al recurso, porque tiene que ser realizado por un juez independiente e imparcial. No es solamente abriendo los mecanismos recursivos, no es solamente abriendo las facultades que tienen las partes para recurrir a una sentencia, sino que también debe garantizarse que efectivamente se estén dando condiciones materiales que tiene que dar el Estado para que una persona sea juzgada por un juez imparcial e independiente. En ese sentido, todas las prácticas que se siguen dando de abrir procedimientos disciplinarios a los jueces en razón de las resoluciones judiciales por interpretación del derecho. En este caso estoy excluyendo lo que podría hablarse de prevaricato, evidentemente, o de conductas que no tienen que ver con interpretación del derecho, pero todas esas prácticas judiciales que tienden a sancionar a los jueces o abrirles procesos disciplinarios por la interpretación tienen que eliminarse si se quiere efectivamente cumplir con lo que ha indicado la Corte Interamericana. Una última lección que nos dejó esta sentencia es la importancia del sometimiento del Poder Judicial a parámetros de democracia y transparencia. La justicia no mejora en cuanto a la formalidad que se asuma a nivel interno. La justicia mejora cuando las personas tienen una mayor accesibilidad al tribunal, a los tribunales, cuando las personas no encuentran obstáculos para el ingreso a un tribunal de justicia en razón de su condición económica. En cuanto a lo que se ha implementado en nuestro país, la experiencia nos dice que tenemos más camino que recorrer. Por ejemplo, al haber creado la instancia de apelación y una posterior instancia de casación, que dijo como objetivo declarado en materia de casación que se iba a regir por un rigor formal excesivo para retomar las casaciones, el sistema de casación anterior, como si el formalismo jurídico fuese un principio del derecho. El formalismo jurídico simplemente fue una desviación que se dio durante un tiempo para evitar dar resolución a los casos. Hubo momentos dentro del proceso penal en el que la admisibilidad de un recurso era casi un juego maquiavélico en el que un secretario se encargaba de leer el motivo impugnado y revisar si en el recurso se había omitido la mención a una norma para declarar inadmisible el recurso. Esa era la justicia que se había dado. Bueno, se parecía haber superado. Sin embargo, cuando se aprueba el nuevo régimen de apelación y casación, en el caso costarricense, se anuncia casi que con complacencia de las autoridades que vamos a volver a una casación tradicional y formalista, cuando el formalismo no puede entenderse como una imposibilidad de las partes para acceder al proceso. No se puede entender cuando los poderes judiciales de nuestra zona han suscrito reglas de acceso a la justicia, como las reglas de Brasilia, las reglas de acceso para las poblaciones vulnerables, en las que una persona simplemente se va a quedar sin la resolución de su sentencia porque según un juez
no ha citado adecuadamente una norma cuando es posible hacer la prevención o suplir ese caso si estamos frente a una clara injusticia. Es decir, el Estado no está autorizado en un sistema procesal moderno y realmente democrático a eludir la revisión de las resoluciones judiciales, a eludir los reclamos de la justicia, amparándose en un principio inexistente como lo es el formalismo jurídico. Son muchos los retos que todavía se tienen, son luchas que se pueden dar o se deben dar defensores, defensoras, jueces, fiscales, para evitar que a nivel interno se continúe con las vulneraciones a la Corte Interamericana. Ya el control de convencionalidad permite a un juez apartarse de una norma que le impida la ejecución, le impida la aplicación directa de un pacto internacional, y puede dar válidamente una lectura conforme a los derechos humanos sin que se le vaya a llamar juez activista. Sencillamente es un juez que está aplicando la normativa a la que se encuentra obligado. Creo que básicamente son las reflexiones que yo podría compartir sobre lo que ha implicado el caso de Mauricio Herrera en nuestro país. Todavía no se ha resuelto, la ley que se implementó no es la solución, la aprobación de leyes no son las que determinan el problema, es la interpretación judicial y es el respeto efectivo a los derechos humanos. Incluso pudimos haber prescindido de esa ley, que si los instrumentos que teníamos a nivel nacional si hubiesen interpretado conforme lo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme lo señalaba la Convención Americana de Derechos Humanos, hubiese sido innecesario pasar todo un proceso de reforma que lo que ha logrado ahora es entrabar los procesos, aumentar los plazos de prisiones preventivas mientras una persona conoce su caso en apelación y posteriormente en casación, y traer nuevamente algunas disfunciones del proceso penal. En realidad es importante ver las experiencias que han tenido otros países. Recientemente tenemos a Argentina condenada en el caso Mohamed versus Argentina por incluir la práctica de hacer condenas en alzada, es decir, que un tribunal de apelación imponga penas, que un tribunal de apelación desmejore la calificación jurídica, cosas que se dan normalmente en nuestro ordenamiento, cuando sabemos que una casación no garantiza un examen integral del fallo y que esa resolución de segunda instancia es una nueva condenatoria, pero muchos jueces en mi país se han negado a hacer este estudio de las sentencias, a armonizar lo que debe ser nuestra jurisprudencia interna con la jurisprudencia internacional. Y creo que si se quiere mejorar hay que ser conscientes de los problemas que tenemos y ir caminando a realizar entonces un panorama interno, no solo ya de los recurrentes, sino también de quienes están encargados de administrar la justicia, para que se permita hacer un uso efectivo del 8.2H, que es el derecho de cualquier persona sentenciada a recurrir su fallo. Eso sería lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.